capítulo 55 y verso 6. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción gloriosa del Espíritu Santo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá cipre, y en lugar de ortiga crecerá arayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, y nunca será raída. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Permítame ministrar esa mañana. El Espíritu de Dios quiere hablarnos. Yo le voy a pedir que por los próximos minutos usted olvide lo que dejó en casa, lo que tiene que hacer, el problema, lo que lo preocupa, lo que lo carga, y pueda conectarse con Dios, porque algo en esa mañana va a pasar en tu corazón. En Josué, la Biblia nos exhorta y nos enseña a meditar en su palabra. Y esa palabra hebrea para meditar es Ayak. Repita conmigo, Ayak, que significa conversar con uno mismo en voz alta. A lo mejor te ha pasado que un día estás hablando y alguien te pregunta ¿qué fue lo que dijiste? Y tú dices, no, yo estoy hablando solo. Eso es literalmente lo que significa meditar. Y lo podemos hacer para comunicar, para declarar, para meditar, para orar, o sencillamente para hablar con Dios en voz alta. Pero la Biblia está diciendo que hay un momento donde Dios puede ser hallado. Eso quiere decir que puede existir un momento donde Él no se deja hallar. Por eso hay un salmo, de todos los salmos, este tiene mucha relevancia con su autor. En el capítulo 83 y el verso 1, yo quiero que usted lo pueda leer conmigo. Eso es lo que declara David y lo exclama David. Quiero que usted lo pueda leer conmigo. Por favor, trate de no comerse la coma. Cuando cuente 3 vamos a leer ese verso. Está en pantalla. 1, 2 y 3. Ese salmo tiene tanta relevancia porque lo está diciendo un hombre en un momento de silencio de Dios, de silencio de Abba,
Como que todo se volvió oscuro para un hombre que tenía la voz de Dios con tanta claridad. Y empieza a declarar: oh Dios, no guardes silencio, no te calles, no te estés quieto. En la historia, Dios siempre hablaba a los hombres. Y en el libro de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado a los hombres antes por los profetas, en estos postreros días hablará a través de su Hijo Jesús. ¿Cuántos saben que estamos en los postreros días? Siempre, mis hermanos, Dios ha tenido la firme intención de hablar con el hombre. Por eso cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, esa misma noche les habló a sus discípulos y les habló acerca del Espíritu Santo. Y les dijo: el Espíritu Santo que ha de venir les enseñará todas las cosas. Él no hablará por su propia cuenta, Él hablará todo lo que oyere de Dios. Él quería compartir muchas cosas con sus discípulos, pero Él les dijo: es imposible que les pueda revelar todo, pero cuando Él venga les llevará toda la verdad, les guiará, les enseñará, estará con ustedes, les mostrará las cosas que han de venir. Así que sabemos que tenemos al Espíritu Santo que nos enseña, nos guía y nos habla. Alguien que levante su mano derecha y diga conmigo: el Espíritu Santo nos enseña, nos guía y nos habla. Pero así como en la antigüedad y en la exclamación de David, hubo tiempo donde Dios, mis hermanos, hizo silencio. Cuando contristamos, cuando el Espíritu Santo es contristado en el corazón del creyente, entonces en el cielo se hace silencio, porque la única manera de poder oír la voz de Dios es a través del Espíritu. Por eso Jesús, cuando estaba a punto de ir a la cruz, les dijo: yo me voy, pero el otro como yo que vendrá, les hablará todo lo que oyere el Padre. Es que la única manera de oír la voz de Dios es teniendo dentro, contigo, sobre ti y a tu lado, al Espíritu Santo de la promesa. Por eso quería leerles el Salmo 83. El clamor del salmista: no guardes silencio, Señor. Por favor, no te calles y te quedes quieto. Antes de que Jesús viniera a la tierra, los eruditos, los teólogos, los católicos, el pueblo judío, los cristianos en general, saben que 400 años antes de que Cristo viniera a la tierra, hubo un tiempo que la teología clásica y moderna le ha llamado tiempo de silencio. Fueron exactamente 400 años donde no hubo profeta, donde no hubo visión, donde no hubo sueños, donde no hubo revelación. Así lo ven nuestros hermanos judíos, así lo ve el pueblo católico en el mundo entero, así lo ven los judíos ortodoxos, así lo ve el pueblo cristiano. Antes de que Jesús viniera a la tierra, hubo un periodo que es llamado en la teología tiempo de silencio de Dios. No hubo profeta, no hubo voz profética. Hubo silencio por 400 años. Y tiene todo que ver con lo que David declaró en el Salmo capítulo 83. El clamor del salmista diciendo: no calles, Señor, no guardes silencio y no te quedes quieto. Y dice la historia y la escritura lo registra, que no hubo profeta, no había sueño, no había visiones, no había revelación. Así que no me imagino los servicios. Solo estaba una palabra, un logos. Diga conmigo: logos es la palabra escrita, pero no había un rema, que es la palabra revelada. No había voz de Dios. A lo mejor las reuniones eran muertas, era el sermón de un sacerdote, era el sermón de un patriarca, de un hombre que guardaba la palabra, pero solo era eso, el logos. Por eso mi oración en esta mañana y el clamor mío para esa generación es: Señor,
calles, no guardes silencio y no te quedes quieto. Necesitamos volver a escuchar la voz de Dios. No sé si sabes lo grave, pero a la vez lo glorioso que es eso. Y digo lo grave por la responsabilidad que tenemos cuando hablamos y decimos: yo oí que Dios me dijo. Y lo glorioso porque cuando Él te habla, es imposible que fracasemos. Yo no soy profeta, ni quiero serlo, ni me interesa hacerlo. Todavía la chaqueta pastoral me queda un poco grande. No me interesa meterme en otro lío profético. Pero ayer yo pude escuchar una instrucción de Dios tan clara como el agua que te tomas. Obviamente yo sé cuando Él me habla, así que lo dije con micrófono. Esa persona que está ahí escuchando podría decir: no, nunca ha pasado eso conmigo. Pero fue tan clara porque sé cuál es su voz. Cuando tú tienes la voz de Dios con claridad, no tienes temor al mañana. El temor al futuro desaparece por el sonido de su voz. Diga conmigo: el sonido de su voz. No sé si has tenido esa experiencia maravillosa de que Él te hable. El Señor quiere hablarte. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, me conocen, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Sabes para qué Dios te habla? No para que tengas una experiencia con su voz, es para que sigas su instrucción y su consejo. Hiciéramos un balance en la vida del hombre que escribió el Salmo 83. Oh Dios, no guardes silencio, no te calles, ni te quedes quieto. David. Si pudiéramos hacer un balance en la vida de David, un estudio muy sencillo, encontrarás que este rey de Israel, que para mí, de los más ungidos, de mis personajes favoritos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, uno de mis personajes favoritos, pasó por momentos muy, pero muy difíciles. Quisiera hacer una pregunta: ¿cuántos aquí han pasado por momentos difíciles? Levánteme la mano. Qué bendición aquellos que no han pasado por que quisiera la vida que tienen ustedes. Todos pasamos por momentos difíciles. Ese rey de Israel pasó por momentos difíciles, especialmente en el ministerio. Pasó momentos difíciles el día que fue ungido y Saúl quiso matarlo, lo persiguió hasta que se tuvo que esconder en una cueva llamada la cueva de Adulán. Y ahí lo perseguían hasta matarlo. En un tiempo fue a la tierra de los filisteos y por temor a que lo mataran y acabaran con su vida, él fingió estar loco. Dice la Biblia que echaba saliva por su boca, dejaba correr la saliva, rayaba las puertas de las casas, se comportó como loco. Sus vestidos, de un rey a un loco, pasó por salvar su vida. Qué momento difícil y caótico para el rey David. En Siclac, cuando los amalecitas quemaron toda la ciudad, escúcheme bien, y se llevaron las mujeres, los hijos, el ganado, las vacas, todo. Y cuando vuelve a su tierra encuentra todo desolado. Y los amigos íntimos con los que él fue a la guerra ahora estaban listos para apedrearlo y le decían: por tu culpa se llevaron a mis mujeres y a mis hijos. Es que nadie va a la guerra con un enemigo. Iban a la guerra con sus amigos para que el amigo pudiera guardar la espalda en un momento de guerra. Y los amigos de David ahora querían matar a David. Los filisteos le hicieron la guerra por mucho tiempo. Momento difícil. Otro momento difícil y caótico para David, cuando su propio hijo Absalón, bajo ese espíritu de rebelión y rebeldía, seduce a todo un país para rebelarse en contra de su papá el rey
Porque Absalón quería el trono de su padre. Un hijo queriendo matar, escúcheme, solo cuando es papá se puede entender esto. Un hijo queriendo matar al papá para quedarse con la herencia, que no tenía revelación que si era del papá a él le pertenecía. Qué momento duro para David. Su propio hijo queriendo quitarlo del camino porque quiere lo que el papá tiene. Debe ser un momento muy, pero muy duro. Su propio hijo no solo quería el reino, quería matarlo. Más adelante se levanta uno llamado Adonías y quiso usurpar el trono. Momento difícil. Uno tras otro y tras otro y tras otro. Pero en ninguno de esos momentos David declara lo que declaró en el Salmo 83 y verso 1. No calles, Señor, no guardes silencio, no te quedes quieto. ¿Cuándo entonces, pastor, David declaró ese salmo? El día que David pecó y estaba acostumbrado a oír la voz de Dios, pero por un año y unos cuantos meses el cielo hizo silencio y el hombre de Dios no volvió a oír el sonido de la voz de Dios. Y tiempo más tarde pudo escribir: Dios, por favor, ya no hagas silencio, ya no te quedes callado, ya no te quedes quieto, quiero volver a oír tu voz. El peor momento. Por eso dice el Salmo capítulo 32: mientras callé, se me envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor sequedad desde verano. Diga conmigo: gemir. Dígalo más fuerte: gemir. Allí en la internet alguien diga, escriba, y viene en grande gemir. En hebreo, esa palabra gemir es rugido de león. Diga conmigo: rugido de león. Dígalo más fuerte: rugido de león. O sea, mis hermanos, por un año y medio, un año y 3 meses, David estaba orando. No como oramos: Señor, perdóname, Señor, bendice. No, Señor, ayúdame. No, estaba rugiendo como el sonido de un león. El hombre estaba diciendo: ya yo estoy cansado de este silencio, pero lo hacía rugiendo. Yo me imagino las cuerdas vocales de David. Él no le importó desgastarse la voz. Solo cuando alguien sabe que ha perdido lo poderoso que es oír a Dios, puede rugir como un león de día y de noche hasta que esa voz vuelva con claridad. David estaba rugiendo. Esa palabra gemir en hebreo es clamor y rugido de león. O sea, él no estaba pidiendo algo pasivamente: Señor, háblame, por favor, por favorcito. No, él estaba rugiendo: Señor, háblame, no hagas silencio, yo necesito oír tu voz. Rugió como un león cuando perdió la voz de Dios en su vida, el silencio de Dios. Dios no quiso hablar. Para mí el dolor más grande de David fue ese tiempo de silencio. Por eso entiendo el rugido de un león. Es como que le estaban arrancando su alma diciendo: yo siento que voy a morir si no vuelvo a oír tu voz, si no vuelvo a oír tu dirección, si no vuelvo a oír tu instrucción. Por eso entiendo el rugido del león. Por eso estaba rugiendo de día y de noche los 365 días de un año. En los tiempos de Elí, el sacerdote Elí y sus hijos, dice la Biblia, que eran perversos, menospreciaban las ofrendas, tenían relaciones sexuales en el templo con las mujeres de la iglesia, y Dios se enojó y se iró contra él. Y la Biblia dice que en sus días la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia.
Porque cuando hay pecado, mis hermanos, Dios tiene que hacer silencio. Cuando hay pecado en la iglesia, Dios tiene que hacer silencio. Cuando hay maldad en el liderazgo, Dios tiene que hacer silencio. Cuando hay un corazón incorrecto en los servidores, Dios tiene que hacer silencio. Cuando hay pecado en la familia, Dios tiene que hacer silencio. Cuando hay pecado en el matrimonio, Dios tiene que hacer silencio. Dios no hablaba, no había visión con frecuencia, no había palabra profética, la revelación se cayó. Y el resultado fue que Elí fue derrotado en guerra con 30,000 jóvenes guerreros, incluyendo sus hijos Ofni y Fines. Dice la Biblia que murieron en el campo de batalla, y ese mismo día por su angustia murió el sacerdote. Porque cuando ya no está la voz de Dios con claridad, la muerte rodea al creyente. Porque el no escuchar su voz te lleva a tomar decisiones tan equivocadas que pueden llevarte hasta la muerte. Y yo no estoy hablando de solo una muerte física, palpable. No me malinterprete. ¿Por qué? Voy a ser claro con lo que voy a decir. Para el creyente, la muerte no es una pérdida, es una ganancia. El apóstol dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir. Yo estoy hablando de la pérdida de estar muerto en una vida sin propósito. Yo estoy hablando de la pérdida de estar muerto pero caminar. Yo estoy hablando de la pérdida de estar muerto pero escuchar. Yo estoy hablando de la pérdida de estar muerto pero ver. Esa es la peor muerte, la muerte espiritual, la muerte del diseño, la muerte del destino, la muerte del propósito de Dios en tu vida. En los días de Saúl, el rey de Israel fue ungido, y la Biblia dice que Dios estaba con él hasta que él desobedeció al Señor. No atendió su voz, no atendió su consejo, y Dios dejó de hablarle. Él quitó su espíritu. Cuando el Espíritu Santo es removido de nuestra vida, hay silencio de Dios. Así que vino en guerra contra los filisteos, y dice la Biblia que los filisteos vinieron al campamento de Sunem, y Saúl reunió todo el pueblo y acamparon en Gilboa. Diga conmigo, Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y buscó a Dios, oró a Dios, buscó la intercesión, se metió en su cámara secreta. Pero dice la Biblia, Dios no le respondió. Dios no le dio palabra. Dios hizo silencio. Ni por sueños, ni por visiones, ni por el Urín, ni por el Tumín, ni por el sacerdote. No hubo palabra, no hubo profeta, no hubo vidente. Y evidentemente Israel perdió la guerra. Y ese día, mis hermanos, otro ejemplo de cuando la voz de Dios no está, la muerte rodea al creyente. Ese día, Saúl y su hijo en los montes de Gilboa perdieron la vida. El cántico de David: oh montes de Gilboa, no caiga sobre ti ni rocío ni lluvia, porque han muerto a espada los profetas, como si nunca hubiesen estado ungidos. Hablando de Saúl, hablando de Jonatán, su hijo. Cuando el pecado entró a la casa de Elí, sus hijos jóvenes murieron en guerra. Y cuando llegó la noticia, él mismo murió bajo angustia, el mismo sacerdote. Cuando la voz de Dios se fue del primer rey de Israel, Saúl, y el espíritu se apartó, vino muerte sobre él y sobre su familia. Y vino desgracia sobre el único heredero del trono, llamado Mefiboset. Cuando la voz de Dios se va, la muerte rodea al creyente y la desgracia le visita. O montes de Gilboa, todo porque Dios no habló. ¿Se puede imaginar lo que hubiese pasado si Dios le hubiese hablado a Saúl? Él mismo no hubiese ido a la guerra, ni se hubiese llevado a su hijo. Si Dios le hubiese dicho: detente,
por un profeta, por su mentor, por su paternidad espiritual, por Samuel. Samuel le hubiese dicho: no vayas, porque si vas hay muerte. Saúl se hubiese quedado en casa, pero no hubo voz de Dios y lo precipitó a la muerte. Muy seguramente murió de una forma prematura, porque cuando no está la voz de Dios con claridad, la muerte alcanza el propósito en la vida del creyente. Pero si hay silencio de Dios en esta mañana, hay que hacer algo. Si tú dices: pastor, yo no escucho a Dios, el corazón está turbado, vengo al servicio, veo como el de al lado dice amén, recibe, dice cosas como si la palabra fuese para él, y yo estoy aquí en el servicio, es como si el cielo hubiese hecho silencio, no hay palabra de Dios para mí. Entonces digo: bueno, Dios no me habló el domingo, pero me voy a conectar el martes muy temprano, pero me conecto el martes muy temprano al amanecer, porque muy seguramente el Padre me va a hablar. Pero cuando me conecto, la señal se me cae, me vuelvo a conectar y se me vuelve a caer la señal, y tiempo después no pude entrar. Le pregunto a mi amigo: ¿de qué habló el pastor? ¿De qué habló la pastora? Y medio me hace un resumen y yo digo: ¿cómo puede ser? Eso era lo que yo necesitaba. Es como si todo estuviese cerrado y no hay voz clara de Dios para mí. El corazón está turbado y está el logos de Dios, pero como que no hay una palabra rema para ti. De esa que dices amén, de esa que saltas, que brincas, que dices Dios me está hablando, o de esa que no dices nada, pero sabes que el Espíritu te está redarguyendo y tú dices: ¿cómo sabe el pastor lo que estoy pasando? ¿Cómo quién le dijo mi situación? Es como si toda la palabra fuese para mí. Alguien se me acercó el viernes, alguien que viene de otra ciudad, yo no conozco a esa persona, me dijo: vengo de Bogotá, pero parece que esa palabra la predicaste toda para mí, pastor. Eso hablo. Cuando la voz de Dios no está, tú no te hallas en un lugar. Y vas a la oración, vas al devocional y Dios no te habla. Y en esa condición el creyente tiene que hacer algo. David dice la Biblia que rugía como león. Hay que hacer algo, hay que rugir, hay que clamar, hay que adorar, hasta que otra vez volvamos a oír la voz del Espíritu, su dulce pero poderosa voz. El creyente no puede estar quieto, no puede estar estático cuando su voz se silenció en nuestro interior, porque acostumbrarte a ese silencio puede traer la muerte a tu diseño. Alguien que levante su mano y diga conmigo: no puedo quedarme quieto. En Éxodo y el capítulo 33, Israel pasó por un momento difícil. Estaban en Egipto llorando y gimiendo, y Dios envió un profeta llamado Moisés, y vino una batalla campal contra Faraón, hasta que salieron con mano firme, con mano dura, con el oro y la riqueza de todo Egipto, con la nube de día, la columna de fuego de noche. Dios hablaba entre el pueblo con Moisés cara a cara. Cuando bajaba, el rostro le resplandecía y les daba la palabra, la dirección. Su voz era frecuente para ellos. Era normal ver a Moisés hablando con Dios. Era normal verlo en el monte, que relámpagos y truenos y estruendos, y el hombre de Dios bajaba, el rostro resplandecía. Pero un día, dijo conmigo, pero un día Moisés no vino en la noche como era de costumbre. Se demoró 40 días y 40 noches en el monte. Tiempo suficiente para que todo el pueblo cambiara de parecer, y con el oro que trajeron de Egipto hicieran un becerro y dijeran: este fue el Dios que nos sacó de Egipto, de sus tareas pesadas, de sus cargas pesadas. Adoremos a ese Dios. Cuando Moisés baja, Dios está ofendido con el pueblo y le dijo: Moisés, ese es un pueblo muy terco, obstinado, cabeza dura, de dura cerviz. Y le dice en Éxodo 33: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Pero yo no iré en medio de ti, porque tú eres un pueblo terco, de dura cerviz, o sea que yo te consuma en el camino.
Yo no voy a ir con ustedes, yo voy a enviar a mi ángel, le dijo. El ángel te hablará, el ángel te guiará, estará con ustedes, pero yo no voy a ir. Porque cuando la nube es removida, no hay voz de Dios. No tienes a dónde ir, no sabes a dónde ir. Es como si te apagaran por un momento las luces, que no sabes dónde vas a caminar. Cuando la voz de Dios se va, viene confusión, viene caos. Lo que antes era claro, ahora se vuelve oscuro. Lo que antes tenía tan claro y estipulado, cuando la voz de Dios se va, es tan confuso como en tu madrugada más oscura. Los planes que tenían se desboronan. El proyecto de vida que tenías se altera. El matrimonio en el altar que juraste para toda la vida se desintegra. La honra que dijiste que siempre le ibas a dar al cielo pierde el valor. El pacto que un día que Dios no te pidió, pero que te dio la gana de hacer, pierde valor y sentido. Le dijiste te voy a servir y dejas de servirle. Le dijiste te voy a honrar y dejaste de honrarle. Le dijiste te voy a amar y dejaste de amarle. Le dijiste te voy a buscar y dejaste de buscarle. Porque cuando la voz de Dios se va del creyente, todo lo que algún día dijimos en el altar pierde su valor. Cuando la nube es removida, ya no sabemos qué hacer. Así que este pueblo de Israel es una ilustración y una enseñanza. Es una ruta, un mapa profético, un GPS bíblico para mí y para ti. Esa escritura está para guiarnos en tiempos de silencio. ¿Qué hizo el pueblo? Número uno, todos se vistieron de luto. Ya no había joyas. Ya le voy a explicar en el lenguaje siglo XXI. Ya la mujer no se maquillaba la ceja, ya no se hacía la pestaña, ya la mujer no se pasaba la plancha, no se hacía el blower, ya la mujer no se ponía el vestido nuevo, ya no se ponían los aretes, ya no se ponían las cadenas, ya la mujer no quería arreglarse, estaban de luto. Eso fue lo primero que hicieron, se vistieron de luto. No había adorno para nuestros días. No había maquillaje, para que me entiendan. Eso es el idioma de nuestros días. No había tinte negro, chocolate, no había tinte rojo, no había nada. El pueblo estaba de luto. Eso fue lo primero que hicieron. Más de 2 millones de personas llorando, diciendo: Dios no quiere ir con nosotros. Ya no queremos ir a ningún lado. Silencio de Dios. Todos estaban llorando. Y dice la Biblia que lo segundo que hicieron es que Moisés levantó una tienda allá afuera, lejos del campamento, y les llamó el tabernáculo de reunión. Diga conmigo: la tienda del encuentro con Dios. Y cada vez que Moisés llegaba a la tienda del bendito encuentro con el Espíritu de la promesa, que bajaba al monte, la voz de Dios se dejaba oír. Cada hebreo a la puerta, a la entrada de su tienda, también se tiraba a la entrada de su casa y empezaba a adorar, empezaba a disfrutar la gloria que Moisés estaba disfrutando en el tabernáculo. Y de repente Moisés salía del tabernáculo, de la tienda del encuentro, pero ya salía con algo diferente. Salía con una palabra después de varios días. El Dios que dijo: Moisés, yo no voy a ir con ustedes, ahora se retractó. Hay un pueblo que convenció a Dios de que dijera algo diferente. Y el Dios que le dijo: Moisés, no voy, ahora le dice a Moshe: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Lo que puede hacer un pueblo que se reúne a buscar la voz del Espíritu es hacer que Dios se vuelva en pos de él. Pero no solo eso, diga conmigo, pero no solo eso. Dígalo más fuerte, pero no solo eso. Dios vuelve a hablar por segunda vez y le dice: Moshe, no solo voy a ir contigo y te voy a dar descanso y con el pueblo. Yo dije que voy a enviar mi ángel, pero ya dije voy a ir contigo. Ahora diles una segunda cosa. Diles que haré maravillas que no han sido hechas en todo el globo terráqueo
porque será cosa tremenda la que yo haré con ellos, dice el Señor. No solo fue el regreso de su voz, el regreso de su compañía, sino que volvió con semejante promesa. Ya no solo su presencia va a ir con ellos, sino que Dios le estaba diciendo: yo voy a hacer maravillas, yo voy a hacer obras portentosas que no han sido hechas en toda la tierra, en ninguna familia, en ninguna nación. Y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás la obra de Jehová, porque será cosa tremenda, Moisés, la que yo haré contigo. Amo esa palabra. Ya Dios no solo dijo: les daré descanso y voy a ir con ustedes. Ahora les da una promesa. Bendito Moisés, que nos enseñó una ruta. Lo primero que hay que hacer es arrepentimiento. Y lo segundo que hay que hacer para volver a oír su voz es hacer una tienda de encuentro. Y lo tercero que va a pasar es que el mismo Dios que dijo que no iba, te va a prometer que hará maravillas en medio de tu pueblo, en medio de tu casa, en medio de tu familia. Apenas que ellos clamaron, Dios habló. No hagas silencio, David le dijo. No calles, no te estés quieto. Levánteme su manito así, por favor. Me va a hacer así: arrepentimiento, oración, búsqueda incansable y adoración. Otra vez: arrepentimiento, oración, búsqueda incansable y adoración. Mis hermanos, esas 4 cosas hacen que su voz se vuelva a escuchar con tal claridad. Y vuelvo al Salmo capítulo 32 y verso 1. ¿Me ayudas, hijo? Salmo capítulo 32, verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa, de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Gracias, hijo. No era un rato en la madrugada, era todo el día el rugir del león de David. ¿Sabes por qué la voz de Dios no ha vuelto con claridad en tu vida? Porque tú lo haces cada 8 días en la iglesia: háblame. Porque de repente vienes un viernes y le dices: háblame, quiero escucharte. Pero David le decía: los 365 días. Vengan los adoradores un momento acá. 1, 2, 3, rápido, pero corran. Ellos pueden responder eso mejor que yo. ¿Qué pasaría
cubrebocas. ¿Qué pasaría si 365 días, un año, tú te la pasaras gritando, rugiendo como un león? ¿Qué pasaría con tus cuerdas? Obviamente se dañan, no servirían. ¿Sabías tú que David era el dulce cantor de Israel? Un cantor que no cuide, sus cuerdas. Si los cantantes lo que más cuidan es sus cuerdas, no toman agua fría, debe ser al clima. No comen hielo, calientan antes de cantar. No estaba hablando un predicador como yo, que no sabe cuidar la voz y de vez en cuando se le va. Estaba hablando el dulce cantor de Israel, que cuando sacaba el arpa y empezaba a adorar al Padre, empezaba a adorar al Espíritu de la promesa, el demonio que había en el rey de Israel tenía que salir huyendo. Estoy hablando del hombre que cantaba y la gente decía: allí en esa casa, allí en esa esquina, en la casa de Isaí, hay un hijo de ese hombre que canta, y cuando canta la gloria viene. Que David dijo: ¿para qué voy a cuidar mis cuerdas si no tengo claridad de su voz? ¿De qué me sirve cuidar mi voz si ya no tengo su voz? ¿De qué me sirve tomar agua al clima si tengo un año que no oigo su voz? David dijo, el músico que sabía que tenía que cuidar sus cuerdas vocales, no le importó cuidarlas por un año. Como quisiera demostrarles cómo hacía, por eso les voy a pedir el favor, porque me toca todavía un servicio más y me toca subir a dar 2 conferencias más. Ayer tuvimos una liberación pero muy dura. Fue algo tan fuerte, fue rápido, pero fue muy intenso, muy intenso. Y la voz, no solo por el desgaste de ayer, sino por el trasnocho a las 2 de la mañana, casi que llegamos a casa. En el primer servicio lo hice, sentí que hice el rugir de leones en el primer servicio, pero sentí que me ardió mis cuerdas y hasta la barriga me ardió. Así que voy a cuidarla. Pero tú que tienes la voz así, ¿cómo crees que rugía David? Sí, por el micrófono. ¿Cómo crees que rugía David? Porque no oía la voz de Dios. ¡Ah! Imagínate hacer eso, Rich, por un año entero, de día y de noche. ¿Tú lo harías? Tu voz nunca más te va a servir si lo haces. David sabía eso que él sabe y no le importó, porque él dijo: ¿por qué cuidar mi voz si ya perdí su voz? ¿Por qué cuidar mi voz si yo perdí su dulce voz? ¿Cómo sería el rugir del león de David? Recuerda, gemir, rugir. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y lo más verde mío, dijo David, se convirtió en un sequedad del verano más cruel y soleado de mi vida. ¿Cómo crees que podía rugir David? Tú no sabes. ¿Cómo sería el rugir de un león? No importa que salga con más brillo, es de una mujer. Eso sería una leona. ¿Cómo sería, Francisco, ese rugir de un león? Si tú le dices a un músico, a un adorador,
que haga esto por 1 hora, te va a decir: posible, me daño mi voz. Es que no era un rato, no era 1 hora al día, no era un ratito en la madrugada. Imagínense al rey destrozando sus cuerdas vocales todo el día, gimiendo, clamando, rugiendo como un león por 1 año completo. Porque sin la voz de Dios, mis hermanos, la iglesia está muerta. Él dijo: ¿de qué me sirve estar vivo y no tener su voz?